nombre de la Confederación Panamericana de Badminton, les damos la más cordial bienvenida a una nueva temporada de nuestro programa Coach Corner. Mi nombre es Richard Wong y tengo el placer de ser el moderador el día de hoy. En la sesión del día de hoy exploraremos un tema importante en el deporte de alto rendimiento, el monitoreo de la carga de trabajo. Esto es esencial para entender cómo medir la carga de trabajo, interpretar los datos y optimizar el rendimiento, reduciendo el riesgo de lesiones. Para esta sesión nos complace darle la bienvenida a Nico Nadelman de los Países Bajos, quien compartirá su conocimiento y información en el tema. El día de hoy tenemos una presentación más interactiva, durante la cual nuestro invitado le hará preguntas a ustedes, nuestro público, y les animamos a que respondan rápidamente. Antes de darle el pase a nuestro invitado, por favor, permítame contarle un poquito más sobre él. Es un científico de movimiento humano, es ex docente en la Universidad de París-Descartes, es ex gerente de innovación en InnoSport.nl, SportUp y Orange Sports Forum. Bienvenido a nuestro programa, Nico. Muchísimas gracias por unirte y por darnos la bienvenida en tu hogar en Amstelveen, los Países Bajos. Por favor, toma control de Zoom y comparte tu presentación. Primero que nada, quiero darle la bienvenida a todos y agradecer a la Confederación Panamericana de Badminton por recibirme. Gracias por una buena presentación. Y quisiera agregar un poquito con respecto a mi carrera a la fecha, a decir verdad. Siempre he estado en el mundo de las ciencias aplicadas. He estado en la parte de innovación, siempre buscando la necesidad de crear productos y servicios y soluciones para poder lograr resolver las necesidades de los usuarios. En mi presentación quiero leer un par de cosas. Por supuesto, van a aprender muchísimas cosas, pero dos cosas son cruciales en este ámbito. Una es que mantenga los productos, servicios y soluciones tan sencillas como sean posibles. Lo segundo, tienen que ser asequibles, gestionando el presupuesto del usuario. Y creo que eso es esencial para poder tener conocimiento por medio de las ciencias aplicadas en el campo, en los entrenadores, por ejemplo, o los jugadores. Lo que voy a hacer si está funcionando las diapositivas. La agenda para el día de hoy incluye tres cosas. Voy a hablar de la carga externa y la carga interna, sobre estos conceptos, y luego el tema principal o la pregunta principal es el número dos: ¿por qué monitorear la carga de trabajo? Porque si es que no existe un por qué o un solo por qué lo quiere hacer uno? Entonces no hay razón por la cual uno tenga que monitorearlo. Y podrían haber varias razones. Vamos a hablar sobre ello en breve. Y lo tercero, si es que existe un por qué, alguien en el campo, un entrenador, alguien quiera saber cómo monitorear esta carga de trabajo, acá lo mencionaremos, por supuesto. Entonces, primero hablemos sobre la carga interna y externa. Empecemos con el lado derecho de la diapositiva. Hablando de la carga interna, yo creo que muchos de ustedes que son entrenadores involucrados en la medición de la carga interna, estas son las medidas de respuesta tanto fisiológica como psicológica a la carga externa, es decir, con respecto a la duración de la sesión de entrenamiento. Lo fisiológico podría eh, ser el ritmo cardíaco, porque se ve afectado por la carga externa durante un entrenamiento o un partido. Y también hay un efecto psicológico. Por ejemplo, los atletas que
Su exerción es en la escala de 0 o de 1 a 10. Se puede medir el RPE. Entonces, yo les recomendaría continuar haciendo esto. ¿Por qué? Porque la parte subjetiva es importante en los atletas. Y si es que uno quiere tener un entrenamiento dedicado y no quiere entrenar en una zona de ritmo cardíaco en particular, por favor, continúe monitoreando estas cosas. Si es que no lo hacen todavía, empiecen a hacerlo para poder ver el efecto del entrenamiento en el jugador. Eso no es lo que vamos a abordar el día de hoy, sin embargo. Vamos a enfocar nuestra atención en la carga externa, que es el lado izquierdo de la diapositiva. La carga externa son las medidas objetivas del trabajo realizado por el atleta durante un entrenamiento o competencia. De hecho, se trata de cuánto. Y este cuánto crea un cierto efecto, tanto a nivel fisiológico como psicológico. Acá vemos la parte de cuánto, es decir, cuánta intensidad de la sesión de entrenamiento, la duración de una sesión de entrenamiento, de un partido, la frecuencia, que tan a menudo es que uno lo hace durante la semana. De hecho, podríamos llamarle esto el modo de entrenamiento en competencia. ¿Por qué? Porque si es a largo plazo, nosotros lo hemos abreviado a carga de trabajo. Entonces, principalmente vamos a trabajar en la carga de trabajo. Entonces, la pregunta es, ¿por qué medir o monitorear la carga de trabajo? A decir verdad, para aquellos de ustedes que son entrenadores en badminton, saben y conocen de este tema, por favor, en el chat tipeen algunas razones por las cuales ustedes quisieran monitorear la carga de trabajo. ¿Por qué es importante monitorearla? Ok, está en español, pero muchas gracias por responder. Ah, aún cuando no hablo español, creo que lo puedo traducir. Dice evitar o prevenir lesiones. Sí, esa es una de las cosas que voy a mencionar posteriormente. Es una de las 4 razones que voy a mencionar, de hecho. Muchas gracias. ¿Hay alguien más que quisiera mencionar algo con respecto al por qué uno querría monitorear la carga de trabajo? De no ser así, entonces, se puede rastrear el progreso, el avance. Sí, esa es otra razón de las 4 que iba a presentar, que voy a presentar en breve. Muchas gracias. Ah, muchas gracias a Eden y a Richard por sus respuestas. Creo que eso es suficiente por ahora para poder verificar un avance, si es que alguien está mejorando, quizás jugadores que están como en buenas condiciones, pero también algún jugador que tiene una lesión y que está regresando a jugar. Uno debería verificar eso también posteriormente, su carga de trabajo. Y cuidado del atleta y rendimiento. Gracias, Carmen. Gracias, José. Creo que es suficiente por ahora. Vamos al siguiente tema con ustedes entonces. Una razón por la cual se debería monitorear la carga de trabajo podría ser para verificar el plan, si es que el plan de periodización está siendo ejecutado de acuerdo al plan, es decir, para verificar las sesiones previas coinciden con nuestro plan. Ese es un plan típico que me dio un amigo joven, entrenador danés. Recientemente, bueno, recibimos este plan anual, donde se ven las sesiones de entrenamiento, cuándo son los partidos, los torneos. Podemos ver casi 52 semanas. Y lo más importante, vemos un indicador de intensidad, vemos las semanas de descanso, las semanas que tienen un trabajo leve, intermedio, pesado, y por supuesto la pregunta y las semanas de descanso. Por supuesto,
la pregunta es si es que esto es realidad, si es realidad, es decir, si realmente ejecutamos todas esas sesiones de nuestro plan, si nuestras sesiones realmente coinciden con lo que planificamos. Posteriormente en mi presentación tengo un ejemplo para hacer esa comparación, cómo es que el plan realmente coincide o no con la realidad. Lo segundo, en el chat se dijo que dijeron que una razón para monitorear la carga de trabajo era para traquear el avance o el progreso. Acá vemos el desarrollo del talento y acá vemos esta información del Instituto del Deporte de Australia y Badminton Australia, la Federación Australiana de Badminton. Vamos a ver que ellos entrenan a jugadores muy, muy jóvenes, pero también a atletas maduros. Y por supuesto los jugadores avanzan con respecto a su técnica, su táctica, pero también físicamente deberían de ser monitoreados para ver sus avances. Yo creo que es muy importante saber qué tanto un jugador maduro, digamos, a los 25 años puede manejarse en 20 sesiones, digamos, y compararlo con jugadores más jóvenes con 20 sesiones, porque sabemos que ese vacío, hay un vacío entre un jugador joven, cuánto es lo que puede manejar y cuánto se le demanda para que pueda rendir a nivel top. Pero la segunda razón por la cual deberíamos de monitorear la carga de trabajo es esta tercera razón que creo que también fue mencionada en el chat para poder volver al juego o volver a jugar. No sé si me sorprendió o no, pero la- hay lesiones de los ligamentos, por ejemplo, en balonmano, en fútbol, las mujeres tienen 8 veces más peligro a estas lesiones que los hombres. Entonces, presto mucho de mi atención, especialmente en base a lo que he visto, a este momento cuando uno vuelve a jugar para poder hacerlo en un proceso gradual, por etapas, para volver a tener la condición física de forma segura y evitar volver a tener una lesión. ¿Cómo, por ejemplo, cuánta carga de trabajo puedo manejar esa semana? ¿Cuánto debería de agregar o aumentar la próxima semana y la próxima semana, etcétera? Y así monitorear todo el proceso para poder regresar a jugar de forma segura. Y en la cuarta razón que quisiera distinguir a decir verdad, algo que acabamos de mencionar, la prevención de lesiones. Es decir, cada semana verificar el riesgo de lesionarse. No sé cuántos de ustedes están familiarizados con Tim Gabbett, que ha hecho que después de mucha investigación diseñó ese gráfico. Pueden ver que mientras más alto estás en el gráfico, tienes una mayor probabilidad de lesionarte. Y esto tiene que ver con el ratio de carga de trabajo crónica, entre lo crónico y lo agudo. Voy a retroceder. Entonces, lo que es importante de ver aquí es que esta semana, digamos, no podemos tener una carga de trabajo mucho más a comparación de la semana anterior, porque si no entraríamos a la zona peligrosa y eso es lo que queremos evitar, por supuesto. Estas son las cuatro razones que yo distinguiría. Eso me lleva a una segunda pregunta para hacerles a ustedes. Yo he observado muchos deportes y he hablado con muchísimos entrenadores y lo que veo es que los deportes en equipo se monitorea mucho, como en fútbol o el hockey o el básquet o el baloncesto. También en deportes como el ciclismo y el atletismo se monitorea bastante, pero hay otros deportes donde no veo que se monitoree tanto.
En los deportes de raqueta yo no lo veo muy a menudo. Y lo que me pregunté era, ¿por qué? Quizás ustedes me pueden decir por qué. ¿Por qué monitoreamos tanto los deportes por equipo, tanto los deportes de resistencia, pero no tanto o muy poquito otros tipos de deportes? ¿Podrían mandar sus respuestas por el chat? Quizás lo puedan tipear. Ah, porque los deportes en equipo se observan a sí mismos. ¿Podrías explicar un poquito más a qué te refieres con eso? Muy bien. Entonces, otros deportes son más complejos y porque hay menos presupuesto, sí, esa es otra razón. Cuando no se tiene suficiente tiempo, por supuesto, eso también está relacionado también al tamaño de persona que se tiene. Supongo que si tiene menos dinero, hay menos personal y también menos tiempo para realizarlo. ¿Hay otras herramientas disponibles para esos otros deportes? Ok, muchas gracias por las respuestas. Creo que en otros deportes definitivamente a veces no hay suficiente dinero para que las personas hagan, ya sea para contratar al personal o para comprar los equipos para hacer ese monitoreo. Quizá también ese sea el caso en el bádminton. Entonces, esto resalta la importancia de tener herramientas que sean asequibles, pero que también no abrumen al personal para que tengan que hacer demasiado trabajo extra. Y voy a explicarlo después. Vayamos a la siguiente diapositiva. Entonces, es que hay un porqué, o dos, o tres, o cuatro porqués. Uno, dos, tres, cuatro razones para monitorear la carga de trabajo. Entonces la pregunta se vuelve, ¿cómo monitorear esta carga de trabajo? Y eso es lo que voy a explicar ahora. Entonces, ¿cómo monitoreamos la carga de trabajo? Tenemos esta información, de hecho, en el manual de entrenadores nivel 2 de la WWF, donde se habla de la actividad. Te dicen que tienes que ver el volumen de la actividad, que viene a ser el tiempo total que se ha pasado en un partido o en un entrenamiento. Luego hay que ver la intensidad de la actividad, es decir, medir qué tan difícil es esa actividad y si es que sabes ambos, puedes multiplicar esos dos factores y tener así la carga de la actividad. Esa justamente es la carga de trabajo que hemos estado hablando. Yo creo que el volumen es fácil de medir, pero la intensidad es difícil de medir. Esta oración, que es muy larga, es la que yo redacté hace un tiempo y no estoy seguro de dónde obtuve toda esta información, pero la voy a leer para ustedes y luego vamos a llegar a cierta conclusión. Me parece que el badminton tiene que ver con movimientos de las extremidades superiores e inferiores, movimientos que son repetitivos, altamente complejos y retadores y demandantes, con variaciones de postura constantes, que también es necesario tener golpes de movimientos que son cortos, rápidos, repentinos y con muchos cambios de dirección repentinos y con desplantes y sprints y saltos y golpes potentes y todo eso es igual al cambio de aceleración. Entonces, nosotros vemos aceleraciones y desaceleraciones, aceleraciones y desaceleraciones, aceleraciones y desaceleraciones. Y por encima de todo, estas aceleraciones y desaceleraciones se dan en todo tipo de direcciones. Eso quiere decir que tenemos que
tenemos que medir ese cambio de aceleración. No es la aceleración en sí, como 100, como correr por 100 metros, cuando lo hace un atleta eso es una aceleración sencilla, pero en badminton vemos que el punto clave aquí son los cambios en la aceleración, es decir, acelerar, desacelerar, acelerar, desacelerar, etcétera. Entonces, si es que queremos monitorear la carga de trabajo en badminton, tenemos que ver este cambio de aceleración. Afortunadamente, hubo una organización, el Instituto Australiano del Deporte, que eh, fue fundado en el año 2000 y hizo su primera publicación en el año 2010 con Montgomery, donde justamente establecieron una fórmula del cambio de aceleración, donde pueden ver que la carga es igual a toda esa fórmula que ven ahí. Y yo no quiero entrar a la parte matemática de esto, pero pueden ver ahí el signo negativo, eso dice cuánto cambia una aceleración de la otra y luego se mide esto en tres direcciones. Y estamos muy afortunados porque tenemos ya esta fórmula disponible. Y por supuesto, la pregunta entonces es, ¿cómo vamos a medir eso? Y buscamos herramientas que existieran en el mercado con diferentes criterios para poder encontrar el mejor producto posible. No estoy diciendo que no hayan otros productos porque por supuesto existen, pero estábamos buscando específicamente el producto que fuera más sencillo y más asequible. Y estos fueron los dos criterios que nosotros seleccionamos para poder encontrar este producto y lo encontramos. Este es el sensor llamado MoveSense, especialmente el sensor HR2 y como pueden ver en la diapositiva, lo juntamos con este nombre de la empresa. Y es, estos son como dos monedas, una encima de otra. Tiene 3,5 centímetros de diámetro, medio centímetro de grosor. Puede ser utilizada en el pecho o en cualquier parte del cuerpo, realmente para medir las aceleraciones y la carga de trabajo, porque MoveSense es fabricada por una de las empresas más grandes que fabrican productos que miden el ritmo cardíaco en el mundo. Entonces, la siguiente pregunta es ¿dónde poner el sensor en sí? Si es que uno quiere registrar todas las aceleraciones y todas las cargas de trabajo de todo el cuerpo, yo preferiría que estuviera en la parte superior del tronco, es decir, el pecho, porque así uno puede capturar todas las aceleraciones y desaceleraciones por debajo de ese nivel. Pero si es que uno quiere medir también el ritmo cardíaco, entonces por supuesto tienen que ponerlo ligeramente hacia el lado izquierdo de la línea central, es decir, por encima del corazón. Y si es que vemos estos criterios, que son sencillos, asequibles, con estos sensores podemos, por supuesto, medir esta aceleración. Por supuesto, no es gratuito, no es gratis, pero tiene un precio de consumidor que es bastante asequible. Y luego, por supuesto, debido a que este sensor en sí no les va a ayudar, uno necesita un aplicativo para poder extraer los datos del sensor. Y en este app que nosotros creamos, usamos los mismos criterios. Lo mantuvimos sencillo, es decir, fácil de usar y solamente uno o dos parámetros y no 4, 5 o 10 o 15, porque no tiene sentido. Si es que alguien quiere monitorearles, obviamente usted no quiere sentirse abrumados con demasiados datos, solamente tener lo que necesitan. Y acá, por supuesto, esto debería ser asequible. Este aplicativo para monitorear de carga de trabajo está disponible para Android y hemos incluido este aplicativo. Entonces, que tiene 3 páginas nada más, la de la izquierda.
Esto se llama delta para métricas de atleta. La página de izquierda pueden ver que es para conectar el sensor al aplicativo. Eh, en el segundo pueden ver los diferentes niveles para poder caracterizar, por ejemplo, el número del atleta. Eso es en la página uno. Luego, una vez que se han conectado, tienen que pasar a la siguiente página que es para medir la carga de trabajo y empezar a registrar, y los datos son registrados en el sensor, es decir, no en el aplicativo, y pueden tener diferentes vistas para ver dónde están con respecto al ritmo cardíaco y la carga de trabajo total acumulada, especialmente para poder volver a jugar. Uno debe de ver varias veces dentro de una sesión de entrenamiento dónde están, si es que han hecho lo suficiente por el día, por ese día, o si se están excediendo. Y luego existe la posibilidad de, luego de guardar los datos, ir a la página de registros y mandar el archivo de la carga de trabajo o de ritmo cardíaco o lo que fuera para mandárselo a alguien más para que hagan algo con esa información, o simplemente descartarlo si lo desean. Entonces, de eso se trata, cómo establecer o utilizar este aplicativo. Hay dos formas en las cuales pueden utilizar este producto, este sensor, en el aplicativo. Voy a explicarles brevemente en la parte de la derecha y luego la parte de la izquierda. A decir verdad, creo que si quieren utilizar esto a diario para medir cada sesión, porque quieren tener todos los datos, monitorear todos los datos del sistema, entonces solamente hay un valor que pueden leer de la pantalla de métricas, y este es el valor total de trabajo, de la carga de trabajo. Entonces tienen un valor total de carga de trabajo por sesión, y este valor acumulado va a un sistema de monitoreo. Algunas organizaciones tienen un sistema de monitoreo profesional y eso está bien, es genial, es incluso mejor, pero podría también ser un simple archivo Excel, y yo he creado uno para mí mismo y estoy feliz de compartir con ustedes en caso ustedes no tengan un sistema de monitoreo profesional todavía. Lo segundo es que de repente van a querer ver con mayor detalle una sesión de entrenamiento para uso ocasional, es decir, no es para el uso diario, porque esto ya también involucra más trabajo, más tiempo, y sé que ustedes tienen tiempo muy limitado. Pero si quieren hacer eso, podrían transferir los dos archivos al sistema que va a hacer el análisis detallado, y así sacar algunas conclusiones. Enfocémonos en la parte de la izquierda. Les voy a dar un ejemplo en tiempo real. Estamos hablando de jugadores de badminton profesionales que compiten en torneos a nivel mundial, y lo que estamos verificando aquí es la ejecución de la periodización, es decir, ver si es que todas las sesiones de entrenamiento fueron realizadas de acuerdo al plan. Al lado izquierdo pueden ver el horario semanal, cuando se ve cómo es que aumenta y disminuye la carga de trabajo en la semana 5. Ese fue el plan por varias semanas. Los entrenadores, de hecho, ejecutaron todo conforme al plan, según ellos, pero cuando vemos al lado derecho, vemos la realidad de la semana 44, la semana 45, la semana 46 y la semana 47. Por favor, vean que tanto se asemeja el gráfico del plan que está en azul a la izquierda y lo que realmente se hizo en los gráficos en naranja al lado derecho. Yo no veo ninguna semejanza. De hecho, después de que el entrenador vio esto, admitió que no se había ejecutado todo de acuerdo al plan. Si hubieran estado haciendo un monitoreo,
lo hubieran sabido y lo hubieran corregido de ser necesario. ¿Por qué no lo ejecutaron de acuerdo al plan? No lo sé. Lo que vemos a veces es que hay cierta intensidad a la que apuntan y también hay los entrenadores y jugadores hablan mucho, por supuesto, eso también hace que se disminuya la intensidad. Entonces aquí el sensor de información al entrenador para que realmente pueda hacer que los jugadores entrenaran de acuerdo al plan. El segundo ejemplo de monitoreo, al principio yo les mostré 4 porqués y tengo ejemplos para 2 de esas razones. Este ejemplo de monitoreo es para la prevención de lesiones. Eso quiere decir verificar el riesgo de lesiones. Acabamos de hablar sobre Tim Gabbett y su curva para poder ver si es que uno eleva al lado izquierdo, pueden ver abajo, por ejemplo, que la mayoría de los valores son bastante buenos. 4.0, 2.04. No los vean, ¿ok? Mejor esos números. Pero luego vemos 1.09, 0.96, 0.22, 1.04, 0.86. Y de repente vemos que el ratio aumenta a 1.34, 1.54. Esa es una forma de ver el aumento repentino de la carga de trabajo en esa semana a comparación de las 4 semanas anteriores, porque si es que de 1.3 han pasado a 1.5, ya están en la zona roja y eso es una señal que muestran los entrenadores que tienen que abordar ese tema ese problema para poder reducir la carga de trabajo. Por cierto, estamos hablando de sobrecarga de trabajo, pero también vemos una carga de trabajo muy baja. Si cuando tiene una carga de trabajo demasiado baja por varias semanas y de repente uno empieza a trabajar a un nivel normal, quizás también entran en la zona peligrosa. Pero cuando ven la curva al lado izquierdo pueden ver que también sube, porque ha tenido una carga muy baja de trabajo. Al lado izquierdo de la diapositiva, me parece que ese debería ser el uso a diario, un valor total de carga de trabajo por sesión para hacia un sistema de monitoreo que puede ser muy caro, pero también lo pueden hacer con una hoja de Excel muy fácil. Y eso es algo que podrían rastrear. Pero la otra forma de utilizar los datos es para casos donde hay análisis detallado de la carga de trabajo y el ritmo cardíaco. En este caso necesitan ambos archivos, necesitan enviar ambos hojas de información para poder hacer este análisis. Y quien haga el análisis puede utilizar el Delta Dashboard, que es un aplicativo web, un aplicativo que puede ser utilizado en su navegador. Es un software, un programa que pueden utilizar simplemente, tienen que registrarse con sus credenciales y utilizarlo para un análisis detallado, un análisis profundo. Por supuesto, eso es una forma de incluir toda la información personal. Esa es la pantalla que uno ve cuando uno ingresa ambos archivos. Primero voy a hablar sobre la parte de abajo y luego vamos a ver la parte de arriba. Entonces acá pueden ver la línea naranja es la carga de trabajo continua. Entonces no es la carga de trabajo acumulada, sino la carga de trabajo instantánea. En este caso, el entrenador y el atleta, el jugador, pueden ver qué partes del entrenamiento se muestran aquí. Y ese es un ejercicio de calentamiento típico donde empiezan a correr hacia adelante y hacia atrás. Y por supuesto, como les dije anteriormente, tanto el entrenador como el jugador pueden reconocer diferentes partes de la sesión de entrenamiento y pueden decidir si es que si su objetivo de lograr cierta intensidad fue realmente cumplido o no. Lo otro que se puede hacer es ver el efecto de la carga de trabajo en el ritmo cardíaco. Lo que pueden ver aquí, bueno, no voy a entrar mucho a detalle, pero
Si es que tienen breves recesos entre una intensidad y y la siguiente intensidad, entonces el ritmo cardíaco no va a bajar, porque por lo general el ritmo cardíaco responde lento a estos cambios rápidos. Entonces la cantidad de recesos en una sesión de entrenamiento o partido también es muy importante. Y ahora vamos a la parte superior de la otra diapositiva. Yo les estaba hablando sobre el tema de entrenar en ciertas zonas de entrenamiento. Acá podemos ver las zonas de entrenamiento, las zonas de ritmo cardíaco de este jugador en particular. Acá pueden ver las zonas 5, 185, 197, etcétera. Y no estoy seguro cuál es el objetivo aquí, pero si es que el objetivo era en media hora aproximadamente entrar a la zona 3, entonces fueron muy exitosos. ¿Por qué? Porque eso es lo que lograron aquí durante más de media hora. Al lado derecho pueden ver los valores de la carga de trabajo, pueden ver el valor total, que es 621. Esto es lo que también les estaba hablando. Ese es el uso diario, ese es el número que ustedes pueden tener en su aplicativo del celular, pueden ver ese 621 y eso es lo que van a poner en el sistema de monitoreo. Nosotros intentamos hacer cierto progreso para poder también distinguir la carga de trabajo horizontal de la vertical. Todavía tenemos que ver si es que esto es útil o no, pero nosotros creímos que sería bueno ver eso y he visto ciertas reacciones de algunos usuarios diciendo que, ¿sabes qué? Esto fue útil y por supuesto también tenemos el tiempo total. Una última pregunta para ustedes. Mi pregunta es, ¿quién debería ser el usuario o usuarios de los datos de carga de trabajo en el personal de un equipo? Por favor, siéntanse libres de utilizar el chat. Vendría a ser el administrador del equipo, el entrenador principal, el de fuerza y condicionamiento. ¿Quién? ¿Un científico? ¿Quién debería ser el usuario de los datos de la carga de trabajo? Sí, quiero acá dice el preparador físico, el entrenador y el médico, sí. El entrenador principal, ok. Alguien que planea el entrenamiento, sí. Ok, muchísimas gracias. Ok, veo que acá dice entrenador, el administrador del equipo. Sí, veo diferentes roles que se mencionan acá. Creo que todos son válidos. En lo que, ok, el entrenador y el preparador físico, muchas gracias por sus reacciones. Aparte de eso, tengo algo en lo que quiero que piensen. Hemos tenido mucha experiencia utilizando estos sensores, especialmente con el equipo de Lituania. Tuve una muy buena conversación y ellos me dijeron, ¿por qué no involucramos mucho más a los jugadores para que los jugadores tengan un poquito más de responsabilidad? Y yo sé que en muchísimos deportes que ustedes le piden a los jugadores que llenen cierta información, va a ser muy difícil porque ellos nunca van a cumplir el 100%, pero, pero también hemos tenido reacciones de ese equipo de Lituania y sabemos que la generación Z, que son las personas entre 15 y 30 años de edad aproximadamente, les gusta mucho la tecnología, entonces quizás valga la pena ver si podemos darle un rol activo a los jugadores en sí. Por ejemplo, para que pongan sus números en su propio gráfico para compartirlos con ustedes. Eso es solo una idea y yo estoy totalmente de acuerdo con los otros roles que también, sí, roles que ustedes mencionaron. Gracias nuevamente. Y ahora vamos a la siguiente diapositiva. Espero que esté claro que
los criterios para hacer las cosas simples, para que no tenga muchos parámetros, para que sea fácil de usar y para que sea asequible. Hagan que las herramientas sean accesibles para muchos. Muchísimas gracias por su atención. Now we'll move Ahora into the question pasaremos a and la answer sección de section. preguntas y respuestas. Please, Por if favor, you si have any tuvieran una questions or pregunta o comments comentario you'd que like to quieran share, compartir, type them in the pónganlas en chat el chat. box. While we're waiting for Mientras esperamos the audience a que el to público mande submit sus their questions, I preguntas, actually de hecho downloaded the yo app he descargado while we el were aplicativo talking. justo mientras I estábamos noticed escuchando la it asked for presentación. sign up. Where do we sign up? ¿Y cómo es que uno se registra? Si es que alguien está interesado, podemos intentarlo, pero necesitan tener el sensor, primero que nada, porque el aplicativo tiene que conectarse al sensor y yo les puedo dar cierto periodo de tiempo para que lo prueben, por supuesto. MoveSense vende 5 sensores distintos. Para una organización que recién empieza, quizás eso sea demasiado. Lo ideal sería solamente tener uno para probar. Entonces yo tengo diferentes sensores que se mandan a todas las partes y que he mandado a diferentes partes del mundo para que la gente los pruebe. Tengo 2 que están siendo probados en India, me parece que 3 están en Dinamarca y uno está en Suiza. Y una vez que se termina haciendo las pruebas y las personas deciden si es que quieren tenerlo o no, porque aún así es una oportunidad, entonces me lo devuelven y yo se lo puedo dar a alguien más para que también lo pruebe a su vez y luego les doy acceso al aplicativo para que puedan utilizar el aplicativo y se conecten al sensor. Entonces yo realmente quería tener acá los umbrales muy, muy bajos para poder probarlo, porque lo que yo he visto es que muchísimos entrenadores, esta es una nueva era o una nueva área en la cual están entrando los entrenadores, entonces tenemos que hacer los umbrales tan bajos como sean posible, entonces espero que haya respondido tu pregunta, Richard. Yes, I think Sí, you did. creo que sí. I was just thinking Estaba pensando earlier antes when you cuando were hiciste la asking pregunta who de quién should have the debería data, recibir estos and datos y you tú mentioned about the mencionaste a los athletes. atletas. I Yo think creo que maybe you could quizás turn it into a fun podría game, ser algo bastante in the sense divertido, that they porque ellos could les tell podrían you decir al how entrenador much they think cuánto creen they, que how much workload they did today. de carga de trabajo deberían de tener ese día. Sí, sí, yo creo que si es que uno lo hace como tú dices, eh, como algo divertido, entonces sí, eso ayuda y estoy seguro que estos atletas altamente ambiciosos, jóvenes atletas en particular, realmente quieren ser los mejores y hacer lo más que puedan. Por otro lado, a veces es bueno, por supuesto, yo no soy entrenador, pero es bueno decir, chicos, esto es demasiado, tenemos que bajarle un poco porque tenemos ese torneo en una semana o 2, entonces definitivamente espero que tener los números y comparar los números y saber qué es lo que hace un jugador maduro versus un jugador joven de 15 años. Entonces yo creo que así se puede saber ese vacío que uno tiene que cerrar. Técnicamente puedes tener un jugador brillante, pero si es que tu resistencia no es la suficiente, si tu capacidad física no es la suficiente, entonces esto te lleva a ninguna parte. Y yo me acuerdo a un director técnico holandés que me dijo, yo no quiero perder mi capacidad física. Quizás podemos perder, no quiero que pierdan en capacidad física, de repente pueden perder por técnica, pero no por capacidad física. Estoy seguro que estos jóvenes y atletas y también los jugadores más maduros quieren saber estos números para poder mejorar. Okay, we have Ok, a tenemos question una here from pregunta Dionisio. de He asks, Dionisio how often should we check que them? pregunta cada cuánto deberíamos de I guess revisarlos. he's talking. Yeah, go ahead. Es una buena pregunta. En ciertos deportes solemos tener estas pruebas periódicas cada mes o cada 2 meses. Se hacen ciertas pruebas para ver cuál es la situación de cierto jugador. Y así, ¿verdad? Lo que uno hace ahí
es hacer pruebas continuas. Cada sesión de entrenamiento uno está haciendo pruebas. Sin eso, dar una sobrecarga al jugador que tiene que está involucrado en estas pruebas periódicas, entonces inconscientemente para los jugadores, uno está haciendo pruebas. ¿Por qué? Porque uno recibe datos en todas las sesiones de entrenamiento y todos los partidos, sin darle un esfuerzo extra a hacer estas pruebas. Entonces, es una forma de hacer pruebas continuas. Okay, I hope that Ok, answers the espero question que eso for responda a la pregunta Dionisio. de Dionisio. Jose made a comment. It says, Mr. Richard is referring to the José perceived exertion method. dice, el señor Richard se refiere al método de esfuerzo In a percibido. way, yes, De una but forma I sí, guess pero turning it more supongo into a que game as más opposed hablando to del juego y saying, no what do realmente you decir think qué offhand? opinas Can you get de eso, closer to porque, the actual answer? bueno, sí llegó a responder. En mi trabajo anterior yo trabajaba con diferentes medidas, tanto objetivas como subjetivas, y yo siempre he visto ambas. He visto las medidas subjetivas y las subjetivas, y estas deberían darle información al entrenador para que tome decisiones junto con el atleta. Entonces, las medidas de ritmo cardíaco, los RPS son muy buenos, pero hay una reacción interna a la carga propuesta por la sesión de entrenamiento, por las decisiones del entrenador sobre qué y cuánto tiempo se va a entrenar. Entonces, creo que para la parte externa de trabajo, de la carga de trabajo externa, hasta ahora se mide la duración de la sesión de entrenamiento, diciendo, ok, el día de hoy tenemos 2 sesiones de 1 hora, son 2 horas esta semana, y se suman y saben cuál es la carga de trabajo semanal. Pero luego olvidamos el hecho de que una sesión de entrenamiento de 1 hora podría ser totalmente distinta con respecto a la intensidad versus otra sesión de entrenamiento de por 1 hora. Entonces, según lo que yo entiendo, siempre y cuando tengamos herramientas para eso, para poder tomar en cuenta la intensidad también, entonces yo creo que sería inteligente utilizarlo. Okay. And it's, ¿Veo una pregunta? go ahead. Sure. La voy a leer, Richard. Dice, la banda fitness como Whoop funciona más o menos igual. ¿Y cómo podemos utilizar los datos? Es una pregunta interesante. Whoop y otras. Whoop y Polar, porque Whoop es en la muñeca y Polar en el brazo. Estos son sistemas de monitoreo 24/7. Esto no te dice mucho sobre la intensidad del partido en sí, sino que te dice, o debido a que el sensor está en el brazo y la intensidad del partido debería ser medido en todo el cuerpo, yo puedo entender por completo y recomiendo utilizar Whoop y Polar para monitoreo 24/7, para ver cuál va a ser cuál fue la calidad de mi sueño, diferentes parámetros del cuerpo. Pero si es que uno quiere ver realmente la carga de trabajo del badminton durante un entrenamiento o una competencia, entonces uno tiene que tener un sensor en todo el cuerpo porque esa es la carga de trabajo. Y no se trata tanto de, o esto no se mide tanto con Whoop o con Polar. Creo que si es que entiendo bien tu pregunta, dice, y comparar con el día de la competición, es decir, si podemos comparar las sesiones de entrenamiento con los partidos, yo creo que eso es muy valioso, sí, porque si es que yo fuera un entrenador, yo diría medir varias veces la intensidad de un partido y ver si es que estás entrenando con respecto a la intensidad y esto coincide con un partido, entonces es un muy buen punto. He visto muchos deportes en equipo y muchas veces he jugado también estos deportes y pienso, ¿qué es lo que tiene que ver esto con entrenamiento? ¿Qué es lo que tiene que ver esto con un partido? Y si es que ven la intensidad y la duración, entonces
Creo que sería muy sabio establecer cierto estándar. También establecer un estándar para los jóvenes jugadores versus los jugadores más maduros, entrenamiento versus competencia, eso les da mucha referencia. Esto, esta oración de Wilton, esta pregunta de Wilton en español ya es muy larga. Quizás me la puedan traducir. One sec, Un let me segundo, see if permíteme our ver production team has si es que la done a bit of work for us. producción ya lo ha traducido. La pregunta que ha hecho Wilton Tavares dice, ¿debemos trabajar? Should we work on practices ¿Deberíamos above the trabajar en prácticas measurement por of match encima de la intensity? medición de What intensidad del percentage? partido? ¿Y qué tanto por ciento? I'm not No sure how much of that is lost in estoy seguro si la translation. traducción ha It says, should sido we work on clara. above the measurement of match intensity? Ok. Quizás se refiere a, a la pregunta relacionada a la de Sandra. Si yo fuera un entrenador que quiere saber cuál es la intensidad del partido, de un partido, porque luego esto me da una especie de referencia para crear sesiones de entrenamiento apropiadas. Porque si es que no cumplen las demandas de un partido en una sesión de entrenamiento, entonces yo creo que la sesión de entrenamiento podría ser modificada. Parece que he respondido a la mayoría de las preguntas, ¿no, Richard? It looks Sí, so. pareciera que sí. Let Déjame me ver. see. I guess just one more Hay una quick question, hopefully. pregunta You más. mentioned about your Mencionaste tu travel programa de program, that you have viaje, es sensors that decir, are out there que tiene now. sensores que están por todas What partes del is the length of a mundo trial y session? cuánto dura una In other words, sesión. when you lend out a Es decir, sensor, cuando tú prestas un sensor, ¿por cuánto tiempo es? Depende, porque he notado que muchos entrenadores son personas muy, muy ocupadas. Entonces, les mando los sensores a los entrenadores y luego ellos les toman mucho tiempo para poder realmente hacer las pruebas. Y por supuesto, yo no quería insistirles porque tienen entrenamientos y partidos y esa es su primera prioridad. Pero depende. Depende en cada caso. Y lo que yo quiero realmente es que todos tengan una buena razón para utilizarlo, porque esto empieza solamente con utilizarlo y ver si es que realmente esto encaja con su personal, con su equipo, porque sé que si es que esto realmente no encaja bien, entonces quizás no lo utilicen. Entonces, y esa no es la posición comercial que obviamente yo estoy tomando aquí, pero preferiría tener gente muy motivada que quiere utilizarlo y caso por caso podemos decidir cuánto tiempo el entrenador quiere tener el sensor para poder probarlo, por supuesto. Entonces, no es una regla fija. No hay una regla fija. I think I'm having a little bit of internet Creo que issues tengo here, but problemas de internet aquí, pero thank you muchísimas very much for gracias por your clear and insightful una presentation, Professor presentación Delman. tan informativa y clara. Ha It's sido been un a privilege privilegio to aprender learn tu from your experience in experiencia workload monitoring en and the el use of monitoreo de carga technology de in high trabajo y performance el uso de sports. la tecnología en el deporte We de alto take away rendimiento. a key Nos estamos llevando un message beyond mensaje technical and clave, más physical allá de la preparation. preparación técnica y física, el Understanding and entender managing y training load through gestionar data is la carga essential for optimizing de performance trabajo o de and reducing the entrenamiento por risk medio of de datos injury. es esencial para poder optimizar el rendimiento y On reducir el behalf of riesgo Badminton de Panam lesiones. A nombre de la and the Confederación rest of our Panamericana de Coach Corner Badminton y el resto del audience, thank you público for del sharing Coach your Corner, gracias knowledge por compartir and su supporting conocimiento y development apoyar of el coaches desarrollo de and los entrenadores y athletes los atletas en in nuestra the región y world. el mundo. Nico, Nico, ha it's been sido an un honor to have honor you with tenerte con us. nosotros. Thank you very Muchísimas much. gracias. De nada, Richard. Y gracias a todos por unirse. Espero hablar con ustedes pronto. Tienen mi correo electrónico. O si no, contacten a la Conferencia Panamericana de Badminton para que ellos van a saber cómo contactarme a mí. Gracias a todos. Tengan un bonito día y espero verlos pronto. Unfortunately, Lamentablemente.
No hemos recibido ninguna foto de familia del bádminton, así que quizá familia de entrenadores, así que guarden sus fotos para la próxima sesión. Queremos agradecer a todos los que se han unido el día de hoy, a Edgar de Bolivia, David de Canadá, José de Colombia, Natalia y Randy de Costa Rica, Wilton de la República Dominicana, Mario de Guatemala, Albert de Jamaica, Francisco y Jorge de México, Dionisio y Eden de Nicaragua, César y Pamela de Paraguay, Andrea, Guillermo, Isaac, Sandra de Perú, Byron de los Estados Unidos, Carmen, Genevieve, Irwin, Navor y Yara de Venezuela, que también son parte del equipo de Olimpiadas Especiales, Edward de Dinamarca, Advait de India, Chukwemeka de Nigeria, Martán de los Países Bajos, Jeremy y Saber de Suiza. Gracias por unirse el día de hoy. A nombre de la Confederación Panamericana de Bádminton, les agradecemos su participación y esperamos que esta sesión haya sido de su agrado. Les deseamos a todos lo mejor y esperamos verlos en nuestro próximo episodio. Cuídense.